Estudiantes, buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Les deseo todo lo mejor, éxito, suerte y toca seguir adelante, ¿sí? A cuidarse en su salud. Cuénteme en qué tema estábamos. ¿Qué tema estamos? Estamos en el cuento, Lisa. Nos quedamos hasta el cuentos, falta ver otras diapositivas. Características, listo. Ya estamos terminando, nos falta un subtema sobre la legitimación y estamos terminando, señores. Usted debe visualizar en los contenidos programáticos, ¿sí? En cuanto a la poesía y el teatro, que también estaba dentro de los contenidos programáticos de este parcial, ya lo hemos dado en algún parcial, usted ya tiene conocimiento de eso. Sí, nos falta, si no estoy equivocada, dos temas más, dos contenidos y creo que vamos terminando. Sí, también ya tenemos que ir terminando esa obra literaria. No sé, Adamari, si me confirmas si ya estamos en la mitad de la obra. Sí, Lisa, ya estamos en la ¿En la mitad. mitad o más de la mitad? No, falta dramatizar el último acto de Yerma todavía. Solo nos queda dramatizar un acto. Ajá, de Yerma. Ya se termina. Sí, Lisa. Ah, ya, entonces la próxima hora le doy actividades para empezar a trabajar con la obra literaria, señores. Quería terminar esto primero, ya, o si quiere avanzar un poquito más con las dramatizaciones. Y de ahí toca trabajar relacionado a la obra literaria. Ya les digo qué actividades vamos a realizar. ¿Sí? Listo. Y creo que terminamos esta obra. Al final hay un taller, ¿cierto? Es lo que recuerdo. Al O final. sea, sí toca pasar a la otra. Hay otra obra que es La Casa de Bernarda Alba, Lisa. Ah, o sea que terminamos las Ahí está. dramatizaciones con una que nos falta y continúa otro capítulo. Ajá, Lisa, en La Casa de Bernarda Alba. Ya, pero ese capítulo no hay diálogos, es un capítulo escrito en prosa. No, dicen es igual en diálogos. Ah, es en diálogos. Bueno, tocará seguir las dramatizaciones, pero vamos a trabajar la primera parte de la obra literaria, ¿sí? Con actividades que voy a decirles a ustedes y la próxima semana ya estará cargado en Educay, pero usted debe ir cargando en el portafolio suyo, en su Drive. Listo, para la próxima hora analizamos fechas, recordamos, sí, si nos falta alguna. Estamos listos. A ver, vamos a continuar. Estábamos hablando del cuento, ¿no? Mira, rápidamente, ayúdame, estudiante. Eh, Eric, ¿qué conversamos sobre el cuento, por favor, rápidamente? A ver, estábamos hablando sobre eso que dijo Adamari de Cuenta Cuento, que era más o menos sobre la redacción del cuento. Estábamos hablando sobre los tipos de cuento. Y si no recuerdo mal, también hablábamos, nos quedamos en las características, dice. Ya, pero ayúdame con la estructura. Ayúdame con la estructura del cuento, Michael. Perdón, profe. Ayúdame con la estructura del cuento. ¿Cuál es la estructura del cuento? No sé si ingresaste a esas clases, la verdad. Michael, No, profe, no sé. a ver, vamos. Pila Bianca, ayúdame con la estructura del cuento. A ver, es inicio, desarrollo y desenlace. ¿Cuál?
Inicio, desarrollo y desenlace. Pero háblame un poquito, deme un poco de información de la estructura. Ya en inicio es donde se pregunta quién es el protagonista, dónde sucede la acción, cuándo ocurre. El desarrollo es qué es la serie de hechos que le suceden a los personajes, entran en conflicto de alguna manera. Y el desenlace es de la historia y cómo termina la historia. Ya. Yo ya les dije a ustedes que van a escribir un cuento. ¿Ah? Que cuando terminemos de hablar de todo del cuento, ustedes van a escribir, van a ser autores, van a crear. Sí, Licen ya nos dijo. Ya. Ya vamos a terminar hoy. Y de ahí ya les digo en qué fechas. ¿Cuánto tiempo les doy para realizar el cuento? Bueno, vamos a continuar ya. Esperen un ratito que me están justificando unas madres que no ingresaron hoy día. Ya. El cuento, bueno, habíamos conversado sobre el cuento que, a ver, déjenme ver si estoy grabando, por favor. Así. Habíamos conversado qué es el cuento, partes del cuento, vamos a ver lo que es vocabulario, tipos de cuento, cuentacuentos, cuentos en internet, creando un cuento, es lo que usted va a hacer al final. El cuento es una narración corta donde participan diversos personajes, donde se realizan las acciones en el lugar, en el tiempo determinado, puede ser real o ficticio. También aquí aparece un diálogo directo que está intercalado. Son historias por parte de un narrador que habla de todo lo que sucede, las acciones que realizan cada personaje y tiene tres partes. ¿Sí? Principio, desarrollo y fin. Es la estructura del cuento. En el cuento las partes son inicio, que es el protagonista, lo que va en la introducción o inicio es quién es el protagonista, qué, dónde sucede la acción, cuándo ocurre, cómo empieza el cuento. Había una vez, érase una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo.
El desarrollo es la serie de hechos que suceden, ¿no? Los personajes, las acciones, los conflictos que tiene cada personaje. Acá pueden ser los personajes animales, cosas, personas que ellos también pueden hablar, ¿ya? El desenlace es la historia, cómo termina, ¿no? Cómo termina el conflicto. Por lo general siempre terminan felices y contentos, ¿no? Para ello utilizan las siguientes palabras. Cuando se termina y al final el león llegó hasta su hogar y completan con un final feliz, ¿sí? Hasta ahí creo que vimos. ¿Ya vimos el vocabulario? Ya el vocabulario vimos lo que es narración, los personajes, las acciones, lo que significa real, ficticio, el diálogo directo, lo que es un principio, desarrollo y fin, la estructura, el tipo de cuentos. Ya vimos lo que es cuento popular, cuento literario. El cuentacuentos es una persona que narra la historia, se mete dentro del cuento para poder narrar, forma parte de el cuento, ¿sí? Cómo se cuenta con sonidos onomatopéicos, con movimientos expresivos corporales, relatando la historia del cuento, ¿ya? Hasta ahí creo que nos hemos quedado. Vamos a ver las características. Les voy a enumerar, pero luego ya les voy a explicar una por una. Ficción. Las características del cuento son ficción, argumental, única línea argumental, estructura centrípeta, personaje principal, unidad de efecto, prosa y brevedad. Estas son las características del cuento. Vamos a ir explicando una por una. Listo. El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros, ¿sí? Varias características que lo diferencian de otros géneros. La ficción. Primera característica, ficción. Puede inspirarse en los hechos reales. Un cuento debe funcionar como tal, recortarse de la realidad, ¿sí? Debe de... Oh, hice algo, creo. Ahí está, algo hice. Espérame un ratito. Ya la ficción puede inspirar, dice que la primera característica se puede inspirarse en hechos reales. Debe funcionar como tal, recortarse de la realidad. En la ficción es un mundo imaginario, ¿no? Que, por ejemplo, las cosas hablen, los animales hablen. Es una ficción que, bueno, a los niños pequeños les gusta. En sí, estamos analizando esta estructura y sus características del cuento dirigido para los niños hasta 6 años, ¿sí? Entonces a ellos les gusta, es una ficción, ellos piensan que es real, viven en su mundo imaginario. Argumental. El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados, relacionados, la acción, consecuencias, ¿sí? Del planteamiento, nudo, desenlace, relacionados a su estructura. Única línea argumental.
ya diferencia de lo que sucede en la novela, se diferencia de lo que sucede en la novela y el cuento. Yo en la novela le di unas diferencias relacionadas al cuento y todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos, ¿sí? La novela es más extensa, ¿sí? Ahí existen más de 2 a 3, 4 conflictos, ¿sí? En cambio, en el cuento es breve, ¿sí? Hay un conflicto, ¿ya? Entonces tienen su propia línea argumental, se diferencian. La estructura se interpreta. Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento, ¿sí? Los elementos de la narración del cuento, ¿sí? Del cuento que es breve, corto, se relacionan al argumento, ¿sí? A todos los hechos que están relacionados con cada personaje. Recuerde que en el cuento solo hay un conflicto, cuando es cuentos dirigido para niños pequeños. Personaje principal, bueno, puede haber otros personajes, los secundarios, pero él es el que habla en la historia, ¿sí? Es el protagonista de la historia, de los hechos. Unidad de efecto, comparte la característica con la poesía, este escrito para ser leído de principio a fin. El cuento hay que leerlo de principio a fin, ¿no? Para saber cómo empieza el conflicto, la trama corta y cómo termina. Si uno corta la lectura es muy probable que se pierda el efecto narrativo, ¿sí? En el cuento. La estructura de la novela permite en cambio leer en partes. Bueno, otra diferencia, ¿no? En cambio, el cuento hay que leerlo del principio al fin para saber cómo empezó y cómo termina, porque si no quedamos inconclusos, no sabemos qué sucede, cómo resuelven aquel conflicto o problema, ¿sí? La prosa es un formato de los cuentos modernos, es la escritura, ¿no? Que se escribe a renglón seguido. La brevedad, para cumplir con estas características del cuento debe ser breve, ¿sí? Rápido, corto la narración. Estas son las características del cuento. Ahora, existen algunos de los subgéneros más populares del cuento. Cuento policíaco, cuento de ciencia ficción, fantástico, de hadas, de terror, de suspenso, de humor histórico, romántico. El cuento policíaco ya está dirigido para otro tipo de personas, ¿no? Para otro público, como por ejemplo de la edad de ustedes, ¿sí? En adelante, porque ya aquí debe existir algunos conflictos y es más complicado que se pueda entender. Lo mismo de suspenso, de humor, el romántico, el histórico, ¿sí? Como que dirige para un público ya con criterio más formado, ¿sí? Por eso hay tipos de cuento. Bueno, tipos de cuento pueden ser largo, corto, ya lo dijimos, el popular, el literario. El largo pueden ser los policíacos, en donde le estoy manifestando que existen algunos conflictos de resolver o capítulos, ¿no? El corto ya sabemos que es dirigido para los niños hasta de 6 añitos, pequeñitos desde inicial hasta 6 añitos. Ya sabe que es cuento popular y literario. Ahora, ¿qué dice? ¿Por qué son importantes los cuentos? ¿Sí? Vamos a ver, ¿por qué son importantes? Porque para los niños, ¿no? Enfocándonos en los pequeños. Porque para ellos existe un mundo en el cual ellos se imaginan, ellos se emocionan cuando uno les lee un cuento, no sé, ellos como es que se meten en ese mundo, se imaginan dentro de ese cuento como personajes, ¿sí? Se refugian ellos para sobrevivir, para participar, los niños pequeños, ¿no? Sí, les he contado cuentos a los pequeños, entonces uno observa las reacciones que tienen estos niños pequeños, ¿sí? Dice que es muy importante estos cuentos porque se refugian para sobrevivir,
de pronto a las fealdades de la vida, es un producto de fantasía, de lo que trate el cuento, ¿no? De lo que trate el conflicto, es una vitalidad, es también un fruto en la que queda de bueno en nosotros los adultos también. Lo que yo le decía al iniciar, nosotros debemos recordar algún cuento que nos impactó en nuestra niñez, ¿no? Nos queda en nosotros lo bueno, el recuerdo de aquel cuento que no olvido, ni siquiera la portada. Ahora ya existen los cuentos tradicionales, pero antes existía otra clase de cuentos, ahora ya son muy diferentes. Tenemos que nosotros recordamos, ¿no? Es importante, no se ha olvidado. Nosotros, por ejemplo, nos viene a la memoria las historias de nuestros cuentos. Por ejemplo, Peter Pan, los que han leído Peter Pan, es un muchacho que no quería crecer porque aquel adulto que defiende el castillo de los cuentos de hadas a veces puede ser definido infantil. El mismo autor de la historia de Peter Pan, de hecho, fue considerado una persona incapaz de crecer justamente por su poética visionaria y desencadenada y por su capacidad de saber jugar aún en la edad adulta. ¿Sí? Entonces mira cómo los autores de los cuentos, ¿no? Se quedan en ese mundo imaginario, en ese mundo de los niños, ¿ya? Y quieren vivir en ese mundo, ¿no? Aún siendo personas adultas, pero quieren vivir en ese mundo de los niños, no quieren crecer, no quieren irse al mundo de los adultos, ¿sí? Eso les sucede a algunos autores que escriben cuentos para niños, ¿ya? Estos recuerdos de nuestra infancia feliz, para quienes han sido los afortunados y han tenido este proceso de los cuentos, es muy importante dentro de la infancia, porque te recuerdas, no te olvidas, ¿sí? Pero si se saltaron ese proceso, no, no se vivió una parte dentro, ¿no? de la infancia. Pero bueno, llevan consigo, en cambio, otros procesos, otros recuerdos de su juventud, de su adolescencia, ¿ya? Entonces, los cuentos por eso son importantes en los niños, ¿sí? Porque van a recordar más adelante cuando siga su ciclo de vida, vayan continuando con su ciclo vital, ¿sí? Vayan avanzando en la edad, nunca se van a olvidar, ¿ya? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta, inquietud? Gracias por estar en esta clase virtual.